abrigo, no. Yo tengo 2 camperas, me hago la linda acá. Tengo 2 camperas, sí. Estás exagerando un poco. Como siempre. Bueno, nos reímos un poquito porque esto, la realidad está muy dura, muy difícil todo, ¿no? Todo, realmente. Todos los días es asistir a una película que parece hasta guionada por alguien que está alejado de la realidad, porque lo que nos vienen contando es, bueno, yo no tengo memoria. Yo no sé de qué estás hablando, Un poco pero en de cualquier Alberto, caso, de lo que sea, cada día tenemos un evento o un episodio que tapa el anterior. Sí. Y no lo tapa porque Sí. no sea importante el anterior, sino porque se siguen sucediendo episodios, ¿no? Se van animando a hablar, algunos referentes de la política que quizá durante los años del gobierno estuvieron callados por la lealtad de Alberto, por lo que fuese, y hoy se reconstruyen situaciones, ¿no? Una visita de Cristina a Alberto Fernández, una reunión de más de 3 horas después de la derrota electoral de medio término, con durísimos cuestionamientos a la intimidad de Alberto Fernández, trayendo, creo que dice minas o mujeres, Sí. no recuerdo el textual que reproducen. Sí. Bueno, realmente es pensar que durante 4 años nos gobernaron con ese nivel de desprecio por la cosa pública, por los atributos del mando. Sí, y en instantes vamos a compartir nuevos chats de Fabiola Yáñez con María Cantero, donde habla directamente de un episodio de ahorcamiento, de intento de ahorcarla, y lo pone en el contexto de que Fabiola le estaba recriminando a Alberto Fernández que estaba hostigando para que se acostara con él a Sofía Pachi. Esto está registrado en una charla de WhatsApp. La estoy parafraseando, pero vamos a reproducir los textuales. Todo el tiempo hay material y uno no pierde la capacidad de sorpresa, ¿no? ¿Sabés que hoy nos preguntábamos acá y analizábamos el hecho de qué va a decir cada uno? Teniendo en cuenta, decía Caraba, decía... a ver, prueba, mata, omertá. O sea, Total. Prueba, mata, silencio. Pero Sí. hay algunos testigos que seguramente arrancan tratando de mentir. Claramente, hay testigos que han sido llamados que... Por autopreservación, decís. Y porque están Sí. como muy cercanos a Alberto Fernández, ¿no? Y algunos por autopreservación, ¿no? Por autopreservación, porque ya comprometen. están... Pienso en Ayelen Macina, Pensá pienso en el doctor María Saavedra, Cantero. pienso en María Cantero, claro. Pero bueno, digo, prueba, mata, omertá. Hay algunos que son muy cercanos o que tienen muchas cosas. Recordamos que Daniel Rodríguez es uno de los testigos y que vive en la casa de Martínez Sosa. Sí, claro, claro. No, y además... el intendente de Olivos, ¿no? Claro. El intendente de la Quinta. El de intendente de la Quinta. Sí. Bueno, pero además tiene un largo historial bien retratado por 2 colegas de la Nación, Sí. Cecilia Devana y Hugo Alconada Mon, que se retrotrae al 2003, gobierno De la cercanía, Néstor, ¿no? De Néstor y de jefe de gabinete Alberto Fernández, con dineros que se le siguieron pagando para que siga cerca de Alberto, aun cuando Alberto Fernández no tenía ninguna función, que lo lleva a Olivos después para hacerlo intendente y empiezan allí a manejar dineros que va a tener que explicar este hombre cómo, Porque, bueno, a ver, su nivel es de todo vida. dinero en negro. Estamos Sí. hablando de dinero en negro. Claro. ¿No? De dinero que era como que iba y venía y de un vínculo muy largo de muchos años. De muchos años, sí. Digo, es muy complejo esa situación, ¿no? Porque son personas que se autoincriminan si cuentan la verdad, pero a la vez la prueba los incrimina. Bueno, de Bueno, hecho, este en el hombre- segundo allanamiento al Martínez Sosa Cantero, al matrimonio, aparece este hombre Rodríguez viviendo en un departamento del Sí, matrimonio, ¿no? Que exacto. es parte de ese dinero negro, porque eso no está en ningún asiento contable. No, es y obvio. dinero blanco, por ejemplo, creo que se llaman unidades retributivas, Sí. que este señor Rodríguez, que mira qué casualidad, ¿no? Cuando llega a tener este cargo que le da Alberto Fernández ya en la presidencia, se divorcia de su esposa de toda la vida y tiene distintas relaciones con mujeres que entraban a Olivos. Una maestra que venía con el tema del plan Fines, otra mujer más. Y A las que todas se les paga. A todas les daba unidades retributivas, a las creo que que se ese les es paga. el término Sí, sí, adecuado sí. para obtener fondos Mejoras públicos. salariales, ¿no? En la administración pública. Acusa con fondos públicos. Acá ya directamente es desembosado, no es dinero negro, no son bolsos que van y que vienen. Eran los dineros, bueno, toma, te doy esto. Tal cual. Una cosa y además obscena. Cecilia Devana describe que habría presenciado uno de los episodios de violencia, que es cuando la agarra de los pelos Alberto a Cuando Fabiola. lo separa, ¿no? Y de hecho interviene y se lo lleva Alberto en el carrito. O sea, eso es encubrimiento. Me parece
parece que lo que tenemos que esperar o desear o trabajar o colaborar es para que esto se caiga todo lo que se tiene que caer y para siempre, ¿no? O sea, digo en relación a lo que podemos hacer desde nuestro rol. Esto de mostrar cada cosa que suceda, analizarlo y que quede muy en claro y muy sobre el tapete para que no vuelva a pasar. Sí. Más allá de lo que pase con Alberto Fernández. Yo acá, aprovechando también que somos tres comunicadoras mujeres, vos también con larga experiencia y antecedentes, María Laura, en tener perspectiva de género, siempre que hemos trabajado sobre estos temas, me da la sensación de que con el correr de las horas van a empezar a aparecer muchos materiales que exceden el tema de la denuncia de Fabiola por los golpes, la violencia de Alberto contra ella, propiciados por la propia Fabiola Yáñez, que yo espero y entiendo que con la asesoría letrada de la doctora Mariana Gallego, que es una excelente profesional, encamine la causa a donde corresponde, que es la violencia de género. Pero acá aparece también una mujer humillada, digo Fabiola Yáñez, lo dijo en la nota con Infobae, dolida, que intenta también poner sobre la mesa lo que era Alberto Fernández respecto de sus desprolijidades. Y bueno, una suerte también de devolución de gentilezas a aquellas mujeres que ingresaban en Olivos o en la Casa de Gobierno sabiendo que Fabiola era la esposa o la primera dama, la mujer de Alberto, también para exponerlas a ellas. Ese aspecto, ese capítulo lo vamos a tener que llevar con mucho cuidado, porque, digamos, abrir las ventanas, las sábanas o como quieran llamarlos, de la intimidad, de las infidelidades o de lo que pudiera haber pasado allí, corre un poquito el foco de lo que tenemos que mirar, que es una denuncia de violencia de género que esperemos que llegue a eventuales condenas. De la comunicación, porque entiendo que Fabiola Yáñez contando esto le da un contexto que también es importante para ella, ¿no? Yo entiendo que es importante para ella en lo personal. Exactamente. En lo personal. No sé si es relevante a los fines de la investigación. Claro, lo relevante es lo que contábamos ayer y enumeraba en el pase Marina, la violencia institucional, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia reproductiva, la violencia económica, claro, todo. Y económica, y eso es lo relevante y eso es donde vamos a tener que poner el foco, porque es mucho, realmente mucho. Sí, es mucho. Es mucho y van a seguirse sucediendo los hechos. Bueno, recordemos que el fiscal presenta una cantidad hasta ahora, ¿no? 9 se pueden son sumar. El objeto procesal. Exacto. Pero eso lo propone para ordenar la investigación. Como vos decís, María Laura, no quiere decir que no aparezcan más. Exactamente. Por eso, María Laura, te agradecemos estos minutos compartidos y vamos a dar información nueva que hay en relación con la causa, lo adelantaba Marina. Estos son los nuevos chats. Información urgente. Información urgente en La Nación Más. Nuevas comunicaciones, revelaciones del celular de María Cantero. Fabiola Yáñez comunicándose con ella, la secretaria de Alberto Fernández. El texto dice: pero te digo que anoche me quiso ahorcar solo porque le dije una verdad. Y era que él estaba coaccionando a una amiga mía para que se acueste con él. Bueno, esto es nuevo, esto está en el celular de María Cantero, esto le dijo Fabiola Yáñez en el contexto de haberle mostrado esas fotografías que ya no se muestran por justamente protección a la denunciante. Y ahora, bueno, aparece esta comunicación en la que le dice, además me quiso ahorcar. Había habido algún trascendido, ¿te acordás? O ella lo deslizó en la nota, Marina, creo que con Tatiana Shapiro, del tema del cuello, ¿no? Que le había tomado el cuello en alguna oportunidad. Sí, bueno, y acá lo revela de manera explícita, ¿no? Sí, y hay un trascendido periodístico sobre quién podría ser esa amiga, pero bueno, la verdad que no está el nombre en el chat, si bien aparece en varios medios que lo reproducen, entre ellos Infobae. Pero les damos la bienvenida a nuestros invitados en el día de hoy. Está el doctor Russo, el doctor Enrique Russo, que es parte del equipo legal del doctor Fernando Burlando y que en algún momento ejerció la representación legal de Sofía Pachi, que es amiga de Fabiola Yáñez en la causa de Olivos y bueno, ahora está requerida como testigo en esta causa también.
Gracias, doctor, por acompañarnos. Y está Marcelo Seveiro, que es psicólogo, doctor en psicología, que también nos ayuda a darle contexto a esto que nos resulta tan difícil de explicar. Arrancamos por usted, doctor Russo. Sí, hasta anoche que volvíamos de Goya con el doctor Burlando, en comunicación con Sofía. Todavía no le había llegado ninguna notificación, y es más, ahora cuando estaba viniendo por aquí también me comuniqué con el doctor Burlando y todavía no había llegado ninguna citación. Sí, es cierto que el estudio la representó en esa causa y sigue siendo el clienta del estudio, claro, así que si llegase a haber alguna novedad en ese sentido, bueno, nos van a comunicar. Le daremos el asesoramiento que pida. Si bien sabemos que los testigos, bueno, pueden ir a declarar sin el abogado. Es más, en muchos procesos directamente a los abogados no los dejan participar, ¿no? Doctor, usted como abogado, en el caso de que el estudio, como usted dice, representó a Sofía Pachi en el contexto de la fiesta en Olivos, las conversaciones que han tenido con ella, o no sé si en estas últimas horas se han vuelto a comunicar para preguntarle por la eventualidad de que reciba una citación como testigo en la causa por violencia de género, ¿en algún momento le refirió de alguna conflictividad en la relación entre Alberto y Fabiola? Yo no he participado en ese patrocinio, he hablado ayer a partir de esto de público conocimiento, pero no ha trascendido ningún problema en ese sentido, más allá de lo que publica la prensa sobre, bueno, de estos mensajes. Algunos indicarían que sería Claro, ella, le quería leer un extracto de la nota de Nico Pizzi, de Infobae. Le damos el crédito al colega, que además es un colega que trabaja muy seriamente la información, y dice en el mensaje, en referencia a este que recién repasaba Débora, de Yáñez a Cantero, habla de la noche del 11 de agosto. La justicia tiene identificado que ese día la pareja discutió por los mensajes que Alberto Fernández le remitió a Sofía Pachi, una de las mejores amigas de la primera dama. El fiscal Ramiro González expuso en su dictamen que el expresidente zamarrió a Yáñez de sus brazos, provocándole una lesión en una de sus extremidades y la sujetó con sus manos del cuello. O sea, en la versión de Pizzi, que está chequeada con fuentes judiciales cercanas a la investigación, sería Sofía Pachi, esta amiga a la que se refiere en el chat, esta suerte de coacción para acostarse con el expresidente. Sí, no lo tenemos eso chequeado. Si en su momento requiere el patrocinio para intervenir en esta causa, bueno, quizá puede tener ella, ¿no? Pero en el celular todavía los mensajes, ¿no? Hasta ahora, y seguramente si le piden el celular lo aportará. Y seguramente, eso no va a haber ningún problema. En ese caso es un caso también de acoso sexual, ¿no? Digo, porque ella era empleada del Estado, digo, creo que dependía lo que pasa de la Secretaría de todo que si bien, bueno, el acoso sexual no está en el Código Penal, se utiliza más por ahí para acciones civiles, ¿no? Cuando hay casos, no sé, de despido, de una relación laboral, en ese marco. Pero, bueno, se verá, ¿no? Sí, puede no constituir un delito nuevo, pero sí marca un perfil, no, eso sí, porque ella continuó además trabajando, incluso después de la fiesta de Olivos. La parte ética y moral, y además como un indicio también que podría servir como prueba de la prueba en general. Doctor, ¿no? Lo vamos justamente a convocar. Está Nicolás Pizzi, le agradecemos muchísimo este contacto, porque, bueno, recién leíamos parte de tu nota, Nicolás, en Infobae. Está la transcripción del chat, pero vos ponés el contexto claro respecto de que la mujer a la que se refiere Fabiola Yáñez, recriminándole a Alberto que la llamase para hacerle propuestas sexuales, es su amiga Sofía Pachi. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Contanos un poquito cómo reconstruiste esto y en qué contexto se dio. Bueno, ahí lo que publicamos en Infobae es una conversación que está en el famoso legajo reservado de la charla entre María Cantero y Fabiola Yáñez. Este diálogo se da el 12 de agosto, que es una de las fechas. El mismo día de la foto de los golpes. Claro. Exacto, es el mismo día que le manda las fotos. El contexto es, el 11, según relata el fiscal, hubo una discusión entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez por Sofía Pachi.
¿Quién es Sofía Pachi? Una de las mejores amigas de Fabiola Yáñez. Se conocían desde el año 2012, tengo entendido, en clases de teatro con una persona muy conocida. Iban a las clases de teatro y se hicieron buenas amigas. Después viene todo lo que ya sabemos, digamos. Fabiola Yáñez, primera dama, etcétera, pero es una de sus mejores amigas. Entonces, vuelvo, 11 de agosto, discuten porque, a ver, ¿cómo decirlo? Fabiola Yáñez se entera que Alberto Fernández le estaba mandando mensajes a su amiga. A lo mejor la amiga se lo dijo a ella. Es lo lógico. Sí, por lo Mira, que tu marido me está mandando esto, qué sé yo, no sé, pregunto. Sí, a ver, es ¿cómo diría? Un asunto que venía hace tiempo. Ah. No es un asunto que había empezado ese día, ¿sí? Acá hubo una serie de mensajes de Alberto Fernández a Sofía Pachi. Y ese día explota algo. No se olviden que es la fecha de la famosa que trascienden las fotos de Olivos. Entonces hay como un caldo de cultivo ahí que bueno, nada, que ese día se rompe algo. Claro. Discuten y hay una agresión. Por lo que pudiste recabar, vos decís, se supone que no era la primera vez que la intentaba coaccionar a Pachi para que accediera a tener intimidad con él. ¿Fabiola se entera recién ahí o ya venía advertida de estos intentos de Alberto Fernández con Pachi? Tal vez no lo sepas o no sea parte de la investigación, te relevo. No, claro que es que acá hay que reconstruir. Esto es una investigación que excede lo que está en la justicia. Claro. Lo que está en la justicia es el 10%. Esta historia empezó hace mucho tiempo. Esta historia empezó con la fiesta de Olivos, con una relación que se rompe. Fabiola Yáñez no solamente se pelea después de, cuando trascienden la foto de la fiesta de Olivos, no solamente se pelea con Sofía Pachi, se pelea con casi todo su entorno. Sí, claro. Entonces, sí, con Emanuel López también, que era su mano derecha, su amigo de 20 años. Exactamente, que Manuel López me da una entrevista mía hace 2 meses en Infobae, y el título de esa entrevista fue "Lo que se vivía en Olivos era un infierno". Un infierno, irrespirable, dice. Exacto. Ahora, Sofía Pachi, para entender esto que vos escribís hoy en la nota, Nicolás, Sofía Pachi, en la nota de Infobae, sí, ella tenía un cargo, ¿no es cierto? Independientemente de su amistad con Fabiola, si se rompe o no después de la fiesta, ella permaneció en ese cargo. Correcto. Te lo pregunto porque ahí empiezan a aparecer, más allá de que pueda haber tipificaciones delictivas o no en este acoso, en esto... Había una mujer nombrada por Alberto Fernández en un cargo público, digamos, a la que él hostigaba para pedirle favores sexuales. Sí, en realidad es todo más complejo. Acuérdense que Sofía Pachi tenía una pareja en ese momento. Claro, que era una suerte de socio comercial de Alberto Fernández o de su gobierno, un empresario de origen oriental, no recuerdo exactamente la nacionalidad, coreano. Exacto, y él apareció en esas fotos de ese momento, digamos. Ella tenía una pareja, ¿sí? Y era la mejor amiga o una de las mejores amigas de la primera dama. No obstante, Alberto Fernández les mandaba mensajes. Esto, insisto, empezó mucho antes del 11 de agosto de 2021. Ese día, por algún motivo que todavía desconocemos, discuten y ahí empiezan una serie de agresiones físicas. Por eso, bueno, para ese día, si yo no me equivoco, vos decís esto empezó mucho antes y ese día pasó algo. Es el día que se difunde la foto, que ya no se podía ni negar, ni tapar el sol con la mano, ni decir que era fotomontaje. ¿Digo bien? Claro, yo no recuerdo si fue el 11 o el 12, pero fue en esa fecha. Claro. Fue en esa fecha. Por eso digo que son historias que venían transcurriendo en forma paralela, que ese día detona todo. Un día detonan. Es muy impactante el mensaje porque si me lo ponen a pantalla completa, por chicata nada más, se los pido, gracias. Son 5 líneas y hay 2 hechos aberrantes. Uno, un delito, que es que dice, me quiso ahorcar, lo dice directamente. Y por otro lado, habla de la coacción en una situación de abuso de poder y de autoridad, para que se acueste con él a una persona que, como apunta Débora, era parte de la estructura del Estado, además de ser amiga de su pareja.
Entonces, acá podría haber 2 delitos en 5 líneas, ¿no? Coincido totalmente. Aclaro algo que me preguntaba Débora antes. Ella trabajaba, me refiero a Sofía Pachi, trabajaba, efectivamente tenía un cargo, estaba nombrada en la Secretaría General de la Presidencia. Claro. No, nombrada por pedido, supongo, de Fabiola Yáñez en ese momento. ¿Y por qué le mantienen el cargo? En realidad a ver, acuérdense el escándalo que esto ocurrió. Pongámonos en esa fecha. Fiesta de Olivos, se conocen las fotos. Mantenerla en el cargo también, cuando pasa un escándalo de este tipo, a cualquier personaje, no solamente a Sofía Pachi, es también resguardarla de alguna manera. Sí, sí, no entregarla claro. frente al contexto público que se vivía. Y no darle incentivos para que abra una caja de Pandora también, no seamos ingenuos. Exactamente. Porque ella podría, si la despedían del cargo, podría haber alegado esto mismo que Fabiola hizo en privado, pero hacerlo público. A mí me llama la atención también, esto ya no es por ahí de tu área de competencia, Nicolás, pero bueno, estás cubriendo para Infobae con tanto nivel de detalle todo lo que está pasando con la denuncia de violencia de género. ¿Sabés qué me impacta también cuando le dice ella a la secretaria de Alberto Fernández, como para que ella se lo traslade? Anoche me quiso ahorcar. E intenta dar una justificación del intento de ahorcamiento, como si fuese necesaria, solo porque le dije una verdad, como si fuera que si le hubiera dicho una mentira, o que lo hubiera provocado por otra situación. Vos fíjate el nivel de alienación, ¿no?, de todo. Sí, yo a veces siempre digo lo mismo. Imagínense que en esta causa hay miles y miles de chats, de conversaciones. Solo la pericia de María Cantero con su marido eran más de 400 páginas. La pericia de María Cantero con Fabiola Yáñez, si mal no recuerdo, son 170 páginas de conversación. A veces una palabra o una frase hay que verla en contexto. Acá la frase no hay mucho que analizar. No, es explícito todo. Es explícito y además sabemos el contexto. Entonces yo siempre digo, ojo con el contexto. Como acá sabemos el contexto, podemos suponer quién era la amiga, porque lo dice el propio fiscal en su escrito ayer. Sí. Y bueno, y ya es verosímil absolutamente todo lo que dice, porque acá habla de ahorcar. Hasta ahora yo la palabra ahorcar en la causa no la busqué. No, yo no recordaba si a Tatiana Shapiro en Infobae también le había hablado de algo del cuello, pero no lo tengo de memoria, así que no lo sé. Aparece en una nota, creo que de Cecilia Devana, la palabra, la del idea cuello. del acto de violencia sobre el cuello. Pero es cierto que no aparece la palabra ahorcar y es una palabra de una potencia, ¿no?, insoslayable. Sí, este elemento es nuevo y le da también como mucho impacto a la denuncia por violencia de género. También vos decías, Nicolás, bueno, todos estamos haciendo un trabajo de reconstrucción y de contexto. Hay varias notas hoy que reflejan también colegas de la prensa de reconstrucción de la época. Vos recién decías, esto es 12 de agosto, como para ponerlo en contexto de la difusión de la fotografía de la fiesta de Olivos. Hay colegas que están reconstruyendo otra fecha clave, que es el 14 de septiembre del 2021, en el contexto de la elección de medio término y de la derrota del oficialismo, en donde Cristina va y le dice a Alberto, después de 3 o 4 horas de exposición frente a él, una frase que ahora algunos se animan a reconstruir, que se dejara de joder con las minas. Creo que ese es el textual. No sé si vos tenés alguna información en ese sentido. Lo leí con atención, como todos. La información que tengo es que, a ver, son trascendidos. Y los trascendidos son anteriores a todo este escándalo. Claro. O sea, muchos de nosotros escuchamos hace mucho tiempo que Cristina Kirchner sabía lo que estaba pasando. Entonces, cuando ella dijo el famoso día, yo puedo mostrar mi teléfono, automáticamente asociamos con todo eso que veníamos escuchando este tiempo. Sí. Para mí esa frase no fue inocente. Fue casi una advertencia, para no usar algo más fuerte que sería una amenaza, una advertencia, ¿no? Porque es cierto lo que vos decís, muchos colegas que tenían acceso a conversaciones en off con funcionarios de gobierno lo sabían, pero nadie lo publicaba porque, bueno, estaba como un poco fuera del contexto de la agenda, ¿no? Acá ahora hay una investigación de un delito.
Lo que pasa que ahí hay un tema bastante grave, que todavía me parece que nadie puso el foco, y es el siguiente. Cristina Kirchner era la vicepresidenta, podía saber por trascendidos, por empleados de la Casa Rosada, por empleados de la Quinta de Olivos, podía saber, supongamos que tenía alguna información, algún trascendido. Ahora ella hizo referencia puntual al teléfono. ¿Cómo sabía lo que había en el teléfono de Alberto Fernández? Sí, bueno, ¿le pudo haber llegado a ella también parte de este contenido o simplemente por conocer, por dichos de terceros, la vida que llevaban, lo dedujo también? Sí, no era muy difícil de deducir, pero bueno, y en ese momento también había algunos trascendidos en redes sociales, presuntas capturas de WhatsApp, de diálogos de Alberto Fernández con alguna funcionaria, exfuncionaria, y lo dijo en ese contexto, por eso todos linkeamos para el mismo lado. Sí, yo creo que hay una tercera opción que nadie se anima a decir, pero es bastante complejo. Insisto, Cristina Kirchner sabía lo que estaba pasando. ¿Con qué la vinculas? ¿Con servicios de inteligencia, con inteligencia de Cristina por sobre Alberto? Yo creo que había algún tipo de información privilegiada en ese momento que no cualquier persona tenía. Claro. Bueno, realmente hay que entender también que en la relación de poder Cristina-Alberto, ella era la vice, pero la que el poder real lo tenía Cristina. Ella, entonces, claro, le respondían más a Cristina que a Alberto, ¿no? En muchas botoneras rojas, por llamarlo de alguna manera. Nicolás, gracias, Sí, cerra, por favor. No, les iba a decir que es muy llamativo, con un expresidente que habló siempre de los sótanos de la democracia, cómo termina, digamos, involucrado en todo este escándalo y con una expresidenta diciendo qué es lo que hay en su teléfono. Me parece que resume un poco todo lo que estamos viendo. Sin duda, sí, sin duda. Esos sótanos de la democracia se transformaron para Alberto Fernández en la cloaca, ¿no?, de la democracia, porque de allí emerge toda esta podredumbre, ¿no?, que lo rodeaba. Y la pregunta es, bueno, muchos que conocen, ¿no?, cómo eso funciona, saben que no es la única o el único que tiene acceso a información privilegiada. Bueno, es un gran tema, otra puerta para abrir de la que no saldríamos más, mejor lo dejamos hasta acá. Exacto. Gracias, Nico, por la comunicación y bueno, felicitaciones por todo el trabajo que venís realizando para Infobae. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra invitada de lujo, está en comunicación con nosotras Pilar Rahola. Bueno, el público de La Nación Más ya la conoce como parte un poco del staff y siempre es muy interesante poner en palabras algo que es tan difícil, ¿no?, que es este contexto social, político, penal en el que se ha convertido la política argentina, y para nosotras siempre es muy enriquecedor tener tu mirada. Pilar, gracias por estar en contacto. Hola, gracias. Bueno, os estaba escuchando y la verdad es que todo lo que está ocurriendo es tan impresionante que en el fondo no me sorprende, si me permites, porque o me permitís, porque yo siempre pensé que Alberto Fernández era un hombre muy pequeño, era muy poca cosa. Era un tipo que no tenía ninguna capacidad para gobernar un país, totalmente ninguneado por Cristina Kirchner, sin ningún empaque, ningún liderazgo. Y entonces es sorprendente que un hombre tan pequeño después pueda ser un tipo tan brutal con una mujer, ¿no? Pero es un clásico. Los maltratadores tienden a ser gente muy acomplejada en su vida cotidiana o en su trabajo, en su profesión, y vierten parte de ese acomplejamiento y de esa miseria interior en la mujer. Ese es un clásico, lo que estáis explicando y narrando es un clásico de violencia de género en estado puro, con el añadido del poder político que representa, que es un presidente, y por tanto es una doble condición de violencia, la violencia del poder cuando se infiere en alguien que tienes a tu lado, y por supuesto la violencia de género por el tema de la mujer. Lo que vamos conociendo realmente es un clásico. El tipo la ningunea, la desprecia, la compleja, le destruye la autoestima. Por supuesto, parece ser que la violenta físicamente. En fin, claro, estamos ante el ABC
de la violencia de género. Bueno, en ese sentido, Pilar, no sé si pudiste ver el último diálogo de WhatsApp que trascendió entre Fabiola Yáñez y María Cantero, donde Yáñez cuenta que la quiso ahorcar solo por confrontarlo. Bueno, no hay ninguna justificación, pero ella lo dice así, porque lo confronté con una verdad, que es que estaba coaccionando a una amiga para tener sexo con él. O sea, fíjate el nivel al que se llega un hombre que es capaz de humillarte coaccionando a una amiga para que tenga sexo con él, siendo el presidente de la nación, y que cuando se lo planteas te quiere ahorcar. O sea, delirante todo lo que estamos escribiendo. Si todo esto se confirma, porque siempre tenemos que tener en cuenta que siempre estamos en el presunto, estamos ante un absoluto miserable. Claro. Un miserable en todos los sentidos. Es decir, es un tipo acomplejado, pequeño, inmundo, que no solo necesita que su hombría pase por detentar el poder sobre su propia mujer e incluso violentarla de la manera más atroz, sino que también necesita muchas mujeres al lado, cuanto más vistosas mejor, para considerarse alguien. Es un tipo pequeño. Yo siempre tuve la convicción de que los maltratadores son gente de muy poca categoría moral, humana, con una autoestima bajísima, y que sin embargo necesitan ejercer la violencia para sentirse alguna cosa, ¿no? Vos recién dijiste algo interesante, Pilar, respecto, bueno, no me sorprende en un punto porque para mí es una poca cosa, un hombre pequeño. Y vos sabés que me remitió a algo que dijo, tenemos aquí un psicólogo, un doctor en psicología, Marcelo Severio, que a mí me impactó porque él dijo, bueno, habitualmente el psicópata tiene un nivel intelectual, digamos, elevado, una inteligencia que le permite eludir cuando alguien lo confronta, salir, ¿no?, por algún atajo frente a la encerrona. Y Alberto Fernández ni siquiera tiene eso, ¿no? Si querés, compartimos ese concepto porque me parece interesante. Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Débora, lo interesante de todo esto es que este criterio de tener cierta picardía, cierta astucia en términos o cierta estrategia que denota inteligencia en las verbalizaciones, en la forma de abordar, en la forma de argumentar. Esto no se produce. Esto es un fenómeno que a mí me llama particularmente la atención, porque las expresiones que él argumenta en función de cierta justificación de sus actos son particularmente soeces, bizarras, de torpes, poca monta, que autoincriminatorias. Absolutamente. Entonces parece ser que hiciera todo lo posible por hundirse en vez de poder seguir limpiando en cierta manera su imagen. Todo esto lleva indefectiblemente a, tengo para decirles que esto lleva a un mal pronóstico. Esto no lo digo ahora, lo dije hace una semana atrás. Mal pronóstico, ¿por qué? Porque en general lo que sucede es que cuando hay, se comienza a destapar este tipo de situaciones de violencia, de acoso, de acoso psicológico inclusive y de acoso físico, como es particularmente el fenómeno de la violencia, la intrusión y la invasión del cuerpo del otro, empiezan a aparecer otras situaciones, no solo en el caso de la protagonista, que en este caso de la coprotagonista, que es Fabiola, sino con otras situaciones, como las que se empiezan a desmontar ahora, como la que estamos viendo. Ahora, Marcelo, hoy, hacía un punto ahí porque, viste, Pilar, que siempre se dijo que Alberto Fernández no tenía la estatura intelectual para detentar el cargo de presidente de la República Argentina, que no estaba suficientemente calificado para el cargo. Incluso Cristina en su carta dice, empieza así, ¿no? Alberto Fernández ha sido un mal presidente, como otros. Bueno, después se va por Macri, por De la Rúa. Lo que a mí me resulta interesante es que como psicópata o como presunto agresor de mujeres, tampoco le da la talla intelectual para poder, aunque sea, encontrar una argumentación a lo que se le imputa. No, en su caso, sin ninguna duda, por decirlo de manera popular, no, este hombre no era más tonto porque no se entrenaba. Ustedes pudieron ver todo el nivel de mediocridad
que el personaje tuvo cuando era presidente. Alberto Fernández nunca tuvo ninguna categoría política y no tuvo nunca ninguna categoría intelectual, cosa que sí le reconozco, aunque sea para el mal, a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, a mí me parece que estamos hablando de una persona sin ninguna altura, sin ningún nivel, que ahora además hemos descubierto que tampoco tenía esa mínima categoría moral, incluso para el trato con las mujeres. Pero hablamos de un tipo que ni era inteligente, ni tenía ninguna picardía de ningún tipo en política. Ya ustedes vieron y sufrieron su cantidad enorme de errores y irresponsabilidades, algunas también muy soeces, muy brutas. Y ahora lo vemos también en ese aspecto tan trágico que es el tema de la violencia. Yo siempre, es verdad que un maltratador puede ser alguien muy brillante intelectualmente. Hay maltratadores de todos los niveles, en todas las clases sociales, en todos los niveles intelectuales, porque el maltrato desgraciadamente es transversal sí. Y puede atañer a cualquiera. Y pueden sufrirlo desde mujeres muy sencillas a mujeres también con muchas carreras y muchos doctorados y que sin embargo acaban siendo víctimas. Por tanto, ahí sí que no hay. Pero es cierto que este tipo era un maltratador de la serie B, es decir, de nivel incluso intelectualmente bajísimo, pero en cambio que tiene suficiente capacidad para el mal en la violencia de género, porque cumple todos los requisitos. Es decir, lo peor de un maltratador ya no es solo la violencia física, que esa es grave, porque te puede llevar a la muerte, como bien sabemos. La amenaza de ahorcar, por ejemplo, ¿cuántas mujeres no han acabado así, ¿no? Sino que es que además, por lo que hemos ido sabiendo, cumple la destrucción de la autoestima de la mujer. No eres nadie, por tu culpa perderemos las elecciones, el ninguneo. Por tu culpa perdí un gobierno, es el textual que reproduce Fabiola Yáñez, ¿no? Eres la responsable, la patada en la panza cuando puedes estar embarazada, un terrible clásico del maltrato. No sé qué obsesión tienen en el pecho y en el vientre, ¿no? Como si atacaran la feminidad, el aspecto más femenino. Es también otro clásico terrible. Luego el intento burdo de engañar, ¿no? Cuando hemos leído que no tenía moratones porque se había hecho algún tratamiento facial, pero bueno, es que este hombre, ¿en qué mundo vive, digamos, no? Sí, insulta nuestra inteligencia. Sí. Pero vos fíjate, recién Marina decía, perdí, que el textual, ¿no? Que replica ella, perdí un gobierno por tu culpa. Puertas afuera era todo lo mal que sucedía en el gobierno, era la pandemia, la sequía y la guerra. Como si la invasión rusa a Ucrania no hubiera afectado a ningún otro país que no fuera la Argentina, como si la pandemia no hubiera sido un fenómeno global. Y la sequía, bueno, estaba circunscrita a la región, vamos a decir, no era solo Argentina, era Brasil, pero ahora, eso ofendía también la inteligencia de cualquiera. Pero además, agregarle que perdió un gobierno puertas adentro por culpa de la esposa, ya llenó todos los casilleros, ¿no? Pero Débora, tenemos el tema de Alberto Fernández, sin ninguna duda, que todo el personaje, en todo lo que vamos conociendo del personaje, si se confirma, estamos hablando, haciéndole caricatura de un monstruo. Esto me parece evidente. Ha destrozado a una mujer. Y la ha destrozado de manera minuciosa, ejerciendo su poder sobre ella en el sentido más brutal del término. Sí, casi en una reducción a la servidumbre, ¿no? Porque es impactante leerla a ella decir, me quiso ahorcar por decirle la verdad. Como si una mentira justificara el acto, ¿no? Nada lo justifica. Pero ella... porque el maltrato siempre, el maltratador siempre culpabiliza a la mujer. Es decir, me provocaste, dijiste algo que no me gustó. Te has puesto la falda demasiado corta, me has hecho mal la comida. No, es que yo he conocido mujeres maltratadas que al principio te dicen, es que no estoy demasiado guapa, es que no estoy por él. Es decir, porque ha habido todo un proceso de destrucción de la autoestima que hace que finalmente tú seas el culpable. Ahora, Débora y compañía, más allá del tema Alberto Fernández, que lo estáis destripando muy bien con todo el trabajo de investigación, y realmente yo creo que toda Argentina debe estar impactada, pero luego hay el segundo gran tema, que es la complicidad de aquellos que conocían, sabían y callaban, que además si tenían cargos públicos es doblemente grave. Y creo que esto es muy importante porque normalmente el maltratador, sobre todo cuando tiene poder,
necesita del silencio y la complicidad de sus zonas cercanas para continuar. Es decir, es imposible, y lo digo con bastante convicción, imposible que la gente más cercana a él no viera el maltrato que le hacía. Bueno, Fabiola. Pilar, por lo Me pronto parece María imposible. Cantero, su secretaria, es quien tiene en su teléfono celular estas charlas con Fabiola Yáñez y surgen a partir de esa investigación el médico, el ex titular de la Unidad Médica Presidencial, el doctor Saavedra, esto por Ayelén Massina, que hizo un descargo que después vamos a abordar, pero la primera dama o ex primera dama dice que recurrió a ella. Y después hablábamos... Era la ministra de Género. La ministra de nada Género, menos. nada menos. Y hablábamos recién con Nicolás Pizzi, un periodista que está siguiendo el minuto a minuto de la causa, del rol de Cristina Fernández. Ahí me quiero detener un minutito contigo. A ver, sin ninguna duda el caso de Cantero es gravísimo y yo creo que no, vaya, si esto también nuevamente se confirma y no son fake, acabará imputada. Es evidente, cuando una mujer te está diciendo me quiso ahorcar, tuve la impresión que me quiso ahorcar, y la otra le dice, bueno, no te precipites, tranquilízate, etcétera. Bueno, este es un caso clarísimo de complicidad con el maltratador. Y además, cuando estamos hablando de alguien que también ejerce el poder, porque al fin y al cabo estábamos hablando, si no me equivoco, de la secretaria de Alberto Fernández, Sí, ¿no? sí, sí. Pero luego la responsable del tema de la mujer, esto ya es otra locura, porque el kirchnerismo hizo bandera del tema del feminismo de una manera muy soez y muy brutal, porque yo tengo la convicción, y esto me gusta repetirlo, de que el tema de la causa de la mujer es transversal, no tiene que ser ideológico, no es derechas, izquierdas, centro, es una causa general, que además los movimientos feministas empezaron en la alta burguesía británica, es decir, que de golpe la izquierda se lo quedó. Pero esta es una causa global. Y sí que es cierto que la izquierda en España, por ejemplo, ha ocurrido mucho, pero desde luego en el kirchnerismo hicieron esto como si fuera su causa, como si los demás fueran todos machistas y machos alfa y defensores del maltrato, ¿no? Bien, pues sin embargo, esto que ahora se le revienta en la cara, si realmente la responsable de la lucha contra el maltrato y a favor de la mujer también tenía conocimiento, para mí es una imputación clarísima porque es doblemente grave. Es su cargo público y y el silencio que ha ejercido ante una víctima, ¿no? Y respecto a Cristina Fernández, a ver, yo por supuesto, ustedes sabrán más que yo no tengo ninguna información. Si me preguntas mi intuición, no veo por ningún lugar ninguna posibilidad de que no lo supiera. Pero ninguna. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández movía los hilos del país. Porque Cristina Fernández tenía la información de los servicios de inteligencia. Porque es imposible que los servicios de inteligencia no supieran que había un problema con la mujer y con su marido y que había un tema de maltrato y había habido ingresos y hay chats es decir, hablamos de una república importante, de unos servicios de inteligencia, de gente que controla la información. ¿Y Cristina Fernández no sabía nada de lo que pasaba entre ellos dos? ¿No sabía nada de que Fabiola había expresado, por ejemplo, a Cantero situaciones de violencia? Me parece absolutamente imposible. Por supuesto, no tengo ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda. Y por tanto, ahí lo dejo. Veremos si luego investigando se sabe o no se sabe si ella sabía o no sabía. Pero esta mujer, es verdad que Cristina Fernández luego tiene una capacidad de olvidarse extraordinaria, sobre todo de sus propias responsabilidades. Totalmente. Pero a mí me cuesta mucho imaginar que no sabe nada. Esto que, al final, ¿qué va a ser? Alberto Fernández él solo, que de vez en cuando tenía momentos de iras con la mujer, porque estaba muy estresado. No, era un maltratador que trataba a las mujeres como trapos, si todo esto se demuestra, que tenía todas las que podía, porque para eso era un macho alfa con poder, si no habría sido miserable que nadie le habría mirado a la cara. Y este tipo de hombres necesitan mucha mujer y muy guapa y para sentirse algo, porque no son nada, son pura miseria. Gracias, Pilar. Y por tanto, es un placer y te agradecemos muchísimo tu tiempo. Mucho. Sabemos que siempre estás muy requerida y que tengas esta deferencia para conversar unos minutos con nosotros. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a vosotros y por favor seguir investigando, llegar hasta el final. Gracias. Seguramente que sí, siempre Así es muy será. enriquecedor escucharte. Recién hacíamos referencia al chat, ¿no? En relación a esto nuevo que aparece, que Fabiola diciéndole a la secretaria de Alberto Fernández, María Cantero, me quiso ahorcar porque yo le recriminé que le estaba haciendo propuestas sexuales a una amiga mía.
y empieza a trazarse este perfil, ¿no? Que hablábamos también con Marcelo Severio, el psicólogo, este perfil de Alberto Fernández, ¿no? Cuando Cristina dice, yo puedo mostrar mi celular y yo no, este perfil, bueno, otra información que trasciende hoy de la abogada que lo iba a representar, que después a instancias de algunos que lo aconsejan, la cambia por otra, con otro temple. Alberto Fernández que parecía estar pensando siempre en otra cosa. Y nos dice Fabiola en qué estaba pensando en este nuevo chat. Porque lo que Fabiola dice es que quería acostarse con una amiga mía, que además era funcionaria pública. Miren esta gaf cómo ahora recobra o se resignifica de Alberto Fernández en su momento. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de Garganta Profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, 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 poderosa. Pero profunda también, ¿eh? Bueno, esto es para que Marcelo se haga un picnic, porque nosotras no tenemos título habilitante y Marcelo sí. Me meto en tu terreno, ¿no? Pero es un acto fallido y da la sensación también de todas estas series de torpezas, de dejar un teléfono, como que en el fondo quería que los demás se enteren, ¿no? Puede ser. Tenía como una idea prefijada, ¿no? Marcelo, o sea, estaba en un acto público, político, en la Casa de Gobierno y se le viene Garganta Profunda. La verdad que ya me había olvidado de esta anécdota que fue comentada por todos los grupos de psicólogos y aparecía inclusive como un meme, ¿no? Es realmente terrible porque prácticamente es como un anticipo de todo esto de la trastienda de lo que él estaba viviendo. Nosotros lo tomábamos como un acto fallido, claro, como algo que tenía que ver con una película o algo por el estilo. Porque casi no tenía contexto en ese momento. Claro, porque justamente lo que yo marcaba el otro día era que el contexto era lo que le daba sentido a las acciones, ¿no es cierto? Entonces esto descontextualizadamente no tenía mucho sentido, pero sin embargo hoy le podemos otorgar sentido porque tras las bambalinas se estaba cocinando este tipo Ahora, de situación. me quedo con lo que dice el doctor Russo, ¿no? Más allá de esto, que es un fallido y tendrá que ver con las ideas que tenía en la cabeza, a mí me impactó mucho esto de dejarle el celular a Francisquito, a Fabiola, a la madre de Fabiola, no me importa, pero dejarlo con ese contenido que es profundamente humillante para quien era la pareja. Y pienso si esto es desprolijidad, lisa y llana, si es impunidad, si es desprecio por quien era tu pareja y es la madre de tu hijo, si es otra forma de humillarla, ¿qué lectura se le da? Porque en general el infiel oculta. Acá una cosa desembosada, no es que tuvo que hacer un acto de tecnológico sobrehumano para hacerse de ese material, Fabiola Yáñez. Bueno, seguramente es esto que estás marcando, Marina, y además es todo, no solamente esto. Porque en principio dejar despreocupadamente un celular como lo dejó en una total exposición, eso también marca un signo de un acto fallido. Claro. O sea, que no solamente los actos fallidos se dan por las verbalizaciones, sino también por los actos. Quiero aclarar esto. Esto en principio. En segundo lugar, lo que se marca es la total impunidad con que funcionaba Alberto Fernández. Pero tengamos en cuenta que hay un fenómeno que es la naturalización de la violencia. Es decir, esto que se marca en este chat, en este mensaje, es claramente la imagen de la naturalización. Yo te ahorco, ¿no? Y simplemente porque le dije tal cosa, ella necesita una justificación, claro. Justifica el acto. Esto es parte de lo que se llama la naturalización, la sistematización de la violencia, que
Quiere decir esto, que hace falta cada vez menos estímulo para que el violento bueno, de haga hecho, un acto, ¿no? Marcelo, lo que se cuenta es que en los últimos tiempos Fabiola relata que era a cotidiano, ¿no? La violencia de él contra ella. Lo sumamos a Diego Cabot, que también está con nosotras. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo andan? Bien, gracias por estar aquí. No sé por dónde querés empezar, porque hoy empiezan como varias puntas, ¿no? Sí. A tirarse de la investigación de la denuncia de Fabiola Yáñez. Sí, absolutamente. Obviamente estábamos hablando recién, o estaba escuchando todo lo que tiene que ver con las consecuencias de la relación entre él y su mujer, ¿no? Pero a su vez, semejante escándalo, por llamarlo de una manera a esta hora del día, ¿no? Por ponerle un adjetivo relativamente benévolo, pero semejante escándalo derivó en cantidad de crisis, ¿no? Que tienen que ver ya no solamente con su persona, sino también con lo político, con cantidad de cosas. Por ejemplo, tuvo que renunciar al PJ, por ejemplo, es un hombre que va a tener que peregrinar los tribunales durante muchos años a dar explicaciones. Es una persona prácticamente que ha salido del sistema, es una crisis, una cuestión muy violenta desde el punto de vista institucional, pensar que a los 6 meses prácticamente de haberse ido del poder queda fuera, es una persona que prácticamente no va a poder transitar la vida normal. Como te digo, el peregrinaje judicial hace de las figuras públicas personajes después muy marginales, ¿no? Sí, un paria político, un paria social. Y además, otra cosa, ya carga con una condena social muy fuerte. Por la fiesta de Olivos. Claro, por su exactamente. mal gobierno, su palabra fue devaluada sí. por él mismo hace ya mucho tiempo, puntualmente cuando fue la fiesta de Olivos, pero después los que seguimos toda la cuestión de la gestión de él fue un personaje que toda la vida fue devaluando su palabra, ¿no? O sea, nos decía a nosotros algo a la mañana, a la tarde decía otra cosa, al otro día adaptaba aparecía el discurso al interlocutor, ¿viste? Claro, entonces era a la carta su discurso. Y negaba hasta lo evidente. Sí, negaba exactamente. Una cosa muy impresionante. Negaba hasta lo evidente. Bueno, no se olviden, la primer pirueta del discurso de él fue aceptar una candidatura de la persona que él más criticaba. Sí, él que había denunciado por el pacto con Irán, la había puesto como cómplice del terrorismo internacional. Él, no te olvides que hay una mañana que a mí me intriga mucho desde el punto de vista histórico, y ahora con lo que estábamos viendo es esto, hay una mañana de 2015 donde él era un personaje de segundo o tercer orden de la política argentina y va a tomar un café al departamento de Cristina Kirchner a Recoleta y sale presidente virtual, ¿no? La transformación de esa persona desde ese momento hasta que es elegido y después cuando ejerce el poder es fenomenal, ¿no? Sale y lamentablemente salió quizás las peores características de Fernández, que todos conocíamos cuando transitó el llano, claro, desde que se fue de la jefatura de gabinete hasta que recaló en la presidencia, o por lo menos en la candidatura, y durante estos últimos 4 años, esos 4 años y medio que transcurren desde cuando él es designado en una fórmula para ser casi presidente virtual, porque prácticamente transcurrió aquel 2019 siendo un candidato electo, un presidente electo, hasta que terminó el mandato, digamos, surgieron o salieron a superficie las peores condiciones de Fernández, ¿no? El poder transformó a una persona. El poder no te cambia, te delata. Bueno, claro. Es una frase hecha y casi una verdad de perogrullo, pero es así. Ahora, si la caída, conocer a alguien, dale poder. Dale poder. La caída de Alberto es la caída de una cantidad de cosas, de una manera de hacer política, y también quizás es lo que el Estado, a ver, es difícil decirlo a esto de una manera prudente, pero está lleno de Alberto Fernández en el Estado, de funcionarios que abusan de una manera u otra de empleados, y muchas veces empleados públicos, no solamente en la Administración Pública Nacional, sino también en las provincias. Bueno, lo vimos con Alperovich y con Espinosa, porque los casos de la denunciante de Alperovich y de Racauskas también tienen que ver con esto, totalmente, con el abuso de poder, y ahí autoridad. Estamos hablando de grandes personajes, pero en los pliegues del Estado, empoderados por la política, por la impunidad que muchas veces les entrega o creen que les entrega un cargo a funcionarios de segundo o tercer orden, está lleno de abusos de todo tipo, ¿no? De abusos, de maltratos, de situaciones así de muchísima
asimetría, ¿no? Entre Claro, uno y otro. Eso Sí, pasa, doctor es Russo. la asimetría de poder es la que genera esto. Y aparte, todo eso está acompañado de leyes que están, siempre vamos detrás, nosotros un poco atrasadas, ¿no? En este caso estaba hablando recién Pilar sobre la responsabilidad de los funcionarios que sabían todo esto y no lo denunciaban. Como está hoy la ley penal, y esto lo habrán dicho muchas veces acá, es un delito de instancia privada y necesita que se impulse a la acción. En el caso, por ejemplo, del médico, el médico sí se entera, le puede aconsejar, hay un protocolo para ponerle a resguardo, todo, pero si la víctima no insta a la acción, están atados de manos todos de denunciar. Y muchas veces el poder, y en el marco de esa asimetría, se aprovecha del atraso que tienen algunas leyes aquí en la Argentina. Creo que eso es algo que habría que modificar, que el Estado de oficio podría intervenir cuando se entera. Unos proyectos dando vueltas ahí en el Congreso. En un segundo, Diego, lo que te vamos a preguntar, vos recién dijiste, quizá sea el fin de una forma de hacer política. Y la pregunta es si esa forma de hacer política está estrictamente vinculada con el kirchnerismo y podemos pensar en un cambio de época respecto de esa composición política o no. En un segundito te preguntamos sobre eso. Sí. Vamos Hacemos con un breve paréntesis porque hay otro tema que genera misterio y conmoción, que es el asesinato a balazos, tiros en la cabeza a un joven trader, un chico de 19 años en la